Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Fe Católica, donde queremos juntos conocer más de nuestra fe, de razones de nuestra esperanza. Como se cree, es la expresión clásica de la Iglesia, donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos en nuestra fe. Era el padre Jaime Alberto Pérez Restrepo. Nosotros tenemos aquí al ángel del podcast, al diácono Ángel Luis, Caído del cielo. Ángel Luis Rivera. Day. Hoy es un día muy especial, don Ángel. ¿O Sí, no? sí. Vamos a interrumpir el El proceso podcast. que estamos llevando Ujú. de ir punto por punto, artículo por artículo, número por número del catecismo por una razón muy importante. Claro. Hoy es que septiembre 8. El día del nacimiento de nuestra Santa Virgen María. Y am, lo bueno de eso es que cae 9 meses después de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, que habla de su concepción, de la concepción Virginal. virginal, puro, importante después de la creación del primer mujer en el mundo, la Virgen, que viene a reemplazar esa caída, esa humanidad caída, ¿no? La Con nueva su Eva. sí, la Sí. nueva Eva, claro. Entonces, hoy es el día, bueno, la gente lo dice en general, del nacimiento de la Virgen María, pero por ser una fiesta tan importante mariana en muchos otros países, es incluso la fiesta o la solemnidad misma de su mm, eh, ¿cómo le llamamos a eso? Advocación maternal de cada país de una manera muy especial, de la patrona, digamos, de Cuba. Ujú. Hoy es el día de la La Virgen de la Caridad Monserrate, del mi Cuba, pueblo en de Salinas. Montserrat, del pueblo de Salinas. Pero esa relación la hay es porque hoy es para todo el mundo la fiesta de la Natividad, del nacimiento de la Virgen María. No hay un texto bíblico del nacimiento de la Virgen María, pero la Biblia está llena de alusiones a la Virgen María, desde el comienzo en el libro del Génesis, en lo que se llama el protoevangelio, Ujú. cuando se maldice a la serpiente y se le dice que el linaje, que los que van a nacer de la mujer van a pisarle en la cabeza mientras ella le está Ujú. acechando el talón hasta la última referencia del Apocalipsis sobre la Virgen y sobre la Iglesia, que es obviamente la mujer con la corona de 2 estrellas. Pero voy a leer un pedazo de una de las primeras alocuciones del Papa San Juan Pablo II en 1979 sobre el nacimiento de la Virgen María, un trozo muy pequeño. Dice: el culto de la Madre de Dios en esta tierra está vinculado, según la antigua y viva tradición, a la casa de Nazaret, la casa en la que, como recuerda el Evangelio, María habitó después de los desposorios con José, la casa de la Sagrada Familia. Toda casa es sobre todo santuario de la Madre, y ella lo crea de un modo especial con su maternidad. Es necesario que los hijos de la familia humana al venir al mundo tengan un techo sobre la cabeza, que tengan una casa. Sin embargo, la casa de Nazaret, como sabemos, no fue el lugar del nacimiento del Hijo de María e Hijo de Dios. Probablemente todos los antepasados de Cristo, de los que habla la genealogía del Evangelio de hoy, porque yo no sé si ustedes estuvieron en la misa completa del día de hoy, es el Evangelio larguísimo con toda la genealogía, eh, La segunda opción es más corta. venían al mundo bajo el techo de una casa. Esto no se le concedió a él. Nació como un extraño en Belén, en un establo. No pudo volver a la casa de Nazaret, porque obligado a huir desde Belén a Egipto por la crueldad de Herodes, solo después de morir el rey, José se atrevió a llevar a María con el niño a la casa de Nazaret. Entonces, ¿quién termina siendo para Jesús esa casa? Pues hasta la Virgen María Mm. fue casa y amparo para Jesús en el momento en el que él ni siquiera tenía su propio hogar, una cosa que pues yo creo que mal que bien a todos nos ha tocado tener a nosotros nuestra propia casa. Entonces vamos a empezar
a hablar un poquito sobre la Virgen, cosas generales que son importantes para nosotros saber, pero que hacen parte también de algunos de los temas en los que por alguna razón hay un poquito más de desacuerdo con nuestros hermanos separados. Lo primero que me gustaría empezar a decir es que tenemos nosotros en la Virgen María una madre que nos es dada por Jesús. Nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos padre y madre. Y que esa mujer maravillosa de la que Dios se enamoró, para ponerlo de una manera, digamos, un poquito poética, es incuestionable para todos los que creen en Cristo. Por una razón muy sencilla. ¿No fue María puesta ahí por un papa? No. María no la puso ahí el padre Jaime. María no la puso ahí un concilio. A María no se la inventó un santo de la iglesia. María no la imaginó un apóstol. ¿Ok? A María la escogió, la modeló, la preparó, la llamó y le encargó la vida humana de su Hijo único, Dios mismo. Entonces, primera cosa que yo de verdad, con todo el respeto a las personas que tienen ideas, porque esto no es una idea, sino una enseñanza clara y definitiva de la iglesia. Esto no es una discusión de ideas, esto es una exposición de los dogmas y enseñanzas de la iglesia. Aquí en este podcast nosotros nos aseguramos de no dar ideas nuestras, sino de enseñar lo que la iglesia enseña. María fue puesta en el centro de la dinámica transformadora y salvadora de Dios. Al Él llamarla y plantearle el proyecto de la salvación que dependía de su anuencia, de que ella dijera sí, libre y voluntariamente. Entonces, María es una decisión de Dios, y que el Hijo de Dios se pudiera encarnar en su seno ha sido una decisión de María. Al que eso le estorbe, al que eso le cause una dificultad, no se ha fijado bien en el Evangelio. María es, por decisión de Dios, por vocación y llamado de Dios, como tantas personas en el Antiguo Testamento, por Dios, por su voluntad, escogida y llamada este momento, para que ella, libre y conscientemente, fuera la madre de Jesús. Por tanto, el que escogió a María fue Dios, el que puso a María como madre de su propio Hijo fue Dios, y el que la escogió para ser esa casa, esa madre, esa enseñanza, ese todo, para ese niño recién nacido y puesto en unos pañales, fue Dios. Si alguno tiene algún problema con eso, yo creo que va a tener que empezar a hablar con Dios. Creo que parte del problema que tienen los hermanos separados es que ellos quieren mantener una tradición sumamente biblista, sin acordarse que la Biblia nace de una tradición que ya existía. Por lo tanto, nuestro entendimiento de lo que es María en la economía de salvación viene desde antes de su propio nacimiento. Y la pregunta que muchos hermanos protestantes hacen es, ¿y María tuvo que ser salvada? Claro, fue salvada por Jesús antes de que ella existiera. El dogma de la Inmaculada Concepción nace de ese entendimiento de que Jesús la salvó antes de que ella existiera. ¿Cómo es posible? Bueno, si no es posible por el tiempo humano, es porque Dios vive fuera del tiempo. Y queremos encapsular lo que Dios es capaz de hacer en un tiempo definido, en un momento definido de la historia,
en un lugar definido. Estamos quitando la importancia, la revelancia de lo que es Dios entonces. Si no es Dios, no puede. Pero si es Dios el que todo lo puede, omnipotente decimos, entonces Él puede salvar a María antes de. De ella dependió el sí, porque el Dios que yo conozco es un caballero, no te obliga. No me obligó a ser diácono, no te obligó a ti a ser cura. Te pidió, te llamó, te atrajo. Últimamente la decisión fue tuya. Tenemos hermanos que están en el seminario, se ordenan sacerdotes, se hacen curas, 5 o 6 años luego ya no son curas, porque es un proceso de discernimiento. Dios no obliga a nadie. Y eso es algo de digerir un poquito para ver cómo es que esto aplica a la salvación de María. ¿María fue salvada por Jesús? Claro, antes de su propia existencia. De hecho, hay un glimpse, podemos oler esto cuando 2 veces en el Evangelio Él se refiere a ella como mujer. Uno es en las bodas de Caná, cuando Él abre públicamente su ministerio. Él estaba ahí con sus discípulos, pero abre públicamente estas señales prodigiosas. Se le acabó el vino. Y Él dice, mujer, no ha llegado mi hora. O sea, creación de Dios, no ha llegado mi hora. Y ella no se acordó ella del 4.º mandamiento. Honra a tu padre y tu madre. Hagan lo que Él les diga. Vuelve otra vez y mira el enfoque hacia Jesús. La imagen de Guadalupe. Qué linda imagen. Tiene una flor especial en el mismo centro. Bien sencilla. 4 pétalos. Los 4 confines del universo. Y en el centro de esa flor un círculo que se representaba a Dios. Que Cristo, lo que va en el vientre, es el Dios de los 4 confines del universo. O sea, no hay un lugar donde Él no sea Dios. El enfoque siempre es a Dios. Entonces, para los hermanos nuestros que no entienden nuestra hiperdulia, nuestra devoción grande a María, yo quiero ser como María era. Yo quiero ser sumiso como María es con la voz de Dios, con el Logos, con el Hijo de Dios hecho carne. Yo quiero ser como ella, obediente, fiel, amada, amante de su Hijo, que estuvo al pie de la cruz. Y la segunda vez que Jesús se refiere a ella como mujer es ahí, al pie de la cruz. Mujer, he ahí a tu Hijo, dándonos a nosotros la habilidad de llamarle madre, la habilidad de buscar socorro en ella. Porque la vida del cristiano es un poco difícil, ¿no? Pero tengo un modelo en María de su sencillez, de su humildad, de su silencio, de su amor, de su fe. Y siempre le digo a los muchachos cuando les enseño el video del Cristo de Mel Gibson, ¿no? The Passion of the Christ, la pasión del Cristo. Cuando ella va recogiendo en silencio la sangre de su Hijo del piso, de los azotes. Esa es María, la que sufrió todo en silencio porque sabía que había un plan y confió en ese plan. Y nosotros somos de los que sabemos mucha teología, no tenemos la confianza en María. No, entonces, para mis hermanos que están un poco separados, nuestra veneración a María viene de un entendimiento de su sí, de su papel en el plan de salvación de Dios para con nosotros. Entonces, a ver, es que hay tantas cosas para poderlas organizar y poner como, como parte de nuestra vida cristiana en lo que tiene que ver con María. Por ejemplo, cuando la gente piensa en la salvación,
automáticamente piensa en el pecado que comete, en la salvación del pecado. Pero es que la salvación es un hecho que trasciende al hombre, a la historia y al pecado. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar que hoy nosotros existimos, pero el deseo de que Dios tuvo de que nosotros existiéramos ha estado desde siempre presente. En el momento actual existimos nosotros. Dios desde siempre ha amado y ha querido nuestra existencia. Dios desde siempre ha querido y ha amado a cada uno de nosotros. Nuestra existencia sucede en este momento, pero la existencia de nosotros en la eternidad de Dios donde no hay tiempo ha estado siempre en su corazón, en su mente, en su deseo. Nos ha amado, nos ha querido y ha deseado nuestra salvación. Entonces, Dios tiene un deseo universal de salvación que existe desde siempre y para todo ser humano, porque a todos Él nos ama y nos quiere salvar desde siempre. Entonces, cuando la gente dice, María necesitaba ser salvada, es porque a veces quieren introducir el tema del pecado en María. Pero es que hay que entender que desde la eternidad de Dios, el evento salvador puede realizarse en cualquier momento. Ahora, María no tenía que ser salvada del pecado, pero María tenía que ser preparada para que Jesús no tuviera pecado. Entonces, desde antes de su concepción, Dios preparó todo en María para que ella no tuviera pecado. Eso sí, por eso, en lugar de experimentar la corrupción del sepulcro, sube en cuerpo y alma al cielo. Entonces, María vivió desde antes de nacer la condición que nosotros viviremos al final. Dios le concedió a María vivir desde antes de su nacimiento en el plan, en el proyecto que Dios ha diseñado. Claro. El poder vivir lo que para nosotros es una promesa, era una realidad en María. ¿Cuál? Que en el momento en el que experimentemos la salvación definitiva, viviremos en una comunión absoluta con Dios y experimentaremos los gozos de la salvación. Eso se nos va a dar a nosotros después. Si Dios quiere, llegamos a estar en ese momento definitivo con Él. A María se le concedió antes de nacer. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque como les dije yo al comienzo, María, Dios, desde siempre, ha querido que exista y que sea la madre de su hijo y para eso la preparó. Entonces hay un problema cuando nosotros queremos reducir todo al momento histórico que vivimos o al momento histórico donde pasó. O sea, Jesús se encarnó en un tiempo histórico, siglo primero para nosotros. Claro. Pero esa encarnación no la tenía Dios presente desde el comienzo. Claro. Fue prefigurada y fue anunciada. Dios tenía lista esa encarnación desde Isaías siempre. es el mejor que la menciona, ¿no? Y la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. Entonces, imagínense, o sea, confinar a Dios en el tiempo es olvidarnos que Dios es Dios. Dios, el Dios que crea es el Dios que salva. No es otro Dios el que salva. Cuando Dios crea está salvando. Porque desde que empieza la creación y desde que sucede lo que nosotros los seres humanos realizamos con el proyecto de Dios en el pecado, desde ese momento mismo, desde el inicio Dios tenía la sanación para la herida, la salvación para la condenación. Entonces, cuando hablamos de la salvación, no podemos pensar solamente en el hecho específico de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos hablando de lo que Dios ha querido desde siempre, desde la eternidad, desde siempre. Se nos hace difícil a nosotros porque vivimos en un tiempo determinado, en un lugar determinado. Y por eso se nos hace difícil poder conceptualizar que de la misma manera que Él hizo los primeros padres y los hizo hombre y mujer, hace a esta segunda Eva con esa dignidad de criatura perfecta. Desde siempre querida, desde la eternidad. Pero se le hace difícil al ser humano porque vivimos en un tiempo. Sí, pero Entonces, es que para conceptualizar tenemos que mirar metafísicamente, o sea, más allá de los hechos naturales. Y no podemos, ojo, no podemos al Dios creador, a la Trinidad infinita que hizo el mundo y que hizo este plan de salvación y de amor para nosotros, ubicarlo
y limitarlo y encajonarlo en las cosas que nos limitan y nos encajonan a nosotros. Hombre, a mí me encajona el tiempo. Yo nací en un tiempo, en un día, moriré en otro día. En un lugar nací, en otro lugar tal vez moriré. Eso no, nosotros no podemos encajonar a Dios en eso. Ahora, aparte de eso, que la salvación es el deseo absoluto de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, no que todos los hombres masculinos, que todos los seres humanos se salven. Pero, además de eso está que la posición especial de María en toda la dinámica de salvación de Dios hace que nosotros le tengamos un respeto y un cariño que es especial. ¿Eso es malo? No. ¿Nosotros adoramos a la Virgen? No. Nosotros le damos un respeto especial, como es especial el trato que Dios tuvo con ella en la... Como es especial el trato que Dios tuvo con ella al crearle. Como es especial lo que hizo Dios cuando terminó su vida mortal y la llevó en cuerpo y alma al cielo. Y como es especial el habernosla dado como madre y que ella nos pueda seguir acompañando y caminando a nuestro lado en todos los momentos de la historia. El que no reconozca la especialidad de María, la diferencia de María en el proyecto total de Dios con respecto a cada uno de nosotros, no se ha dado cuenta por qué fue que Dios escogió a María. Es decir, esto es un asunto de elección, es un asunto del plan eterno de Dios que tiene como elemento fundamental, en el momento fundamental, en la plenitud de los tiempos, el sí libre y amoroso de María. Hombre, el sí mío es un sí que Dios quiere, pero no es como el sí de María. Mi vida puesta al servicio de Dios es lo que Dios espera, pero la vida completa de María al servicio de Dios tiene una trascendencia mayor. Mi oración y mi posibilidad de conectar con los demás a través de la intercesión y de la oración es algo que Dios desea, pero ninguna intercesión es como la intercesión de María. María es especial y por eso le damos un trato especial, como el de Dios. No. No, pero sí especial porque nos tenemos que dar cuenta de que María es especial. Pero ¿por qué es que, o sea, de las palabras que utilizamos para lo que es adoración a Dios y de lo que utilizamos lo que es veneración a los santos y a María, que son dos palabras distintas, ¿por qué es que se le hace tan difícil a la gente entender que una veneración, mi mamá coge la foto mía, cuando yo estoy en el ejército, ¿no? Y la besa, ella cree que me está besando a mí, no me está besando a mí. ¿Será eso idolatría? ¿Será simplemente que llama a su hijo? No sé, pero lo que sí sé, lo que sí estoy constante es que nosotros utilizamos imágenes para recordarnos de alguien especial en nuestra vida. En la iglesia, como tenemos imágenes e iconos, son eso, son demostraciones de algo que ha agradado a Dios. Tenemos un icono de Santa Teresa de Ávila, bueno, una de las místicas de la iglesia, renovadora de la Orden del Carmelo, igual que San Juan de la Cruz, dos místicos de la iglesia, con, con tremendo entendimiento de esa intimidad con Cristo. Igual que Buenaventura, como para mencionar un franciscano, ¿no? O sea, padre de la, doctor de la iglesia. Tienes que mencionar a un franciscano. No hay un día que no mencione a un franciscano esté aquí. Pero, o sea, todo eso es, podemos mirar y ver cómo ellos afectaron con su ejemplo que era nuestra vida en Cristo. Cómo nos toca la moralidad, cómo nos toca la vivencia de la fe. Entonces, si más ellos que son personas comunes que vivieron un momento determinado y hicieron algo regular en algo fantástico, de una manera extraordinaria, como Carlos Acutis, joven de 16 años que muere, pero vio las redes del internet y dijo, aquí podemos vociferar, anunciar
los milagros eucarísticos, para atraer la juventud que veía que se estaban perdiendo con otras cosas en el internet. So, él utilizó lo que él tenía de una manera extraordinaria. Pero María pasó todos esos límites, pasó todo eso común, donde el sí de ella traspasó generaciones, y lo dice ella en el Magnificat, ¿no? Me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso hizo grandes cosas en ella. Nos dio la redención a través de ella, nos dio una intercesora en ella. No sé, no es difícil para mí pedir que ella interceda por mí, según nadie es difícil. Diácono, usted ora por mi mamá que va a operar por ella, o mira que mi hermanita va a hacer esto, va para el hospital. Si yo puedo orar y yo soy súper pecador, ¿quién más más digna de orar por mí, de hablar por mí que María? La que abogó por aquellos que estaban en la vergüenza que se le acabó el vino. Si le hizo caso en esa cosa tan sencilla, pues maybe le haga caso en cosas más graves. La humanidad mía, mis flaquencias, mi pequeñez frente al plan de Dios. La realidad del culto a María, como iniciábamos con esas palabras de San Juan Pablo II, es que ese culto es un culto que primero respeta el puesto en el que Dios ha puesto a María en toda la historia de la salvación, le da la relevancia y la significación adecuadas a alguien que Dios escoge y pone para ser aquella casa, aquel lugar en el que Dios pueda hacerse uno de nosotros. Si Dios la pone en un sitio especial, con una misión especial, en la iglesia la tenemos en un lugar especial. Ahora, ese lugar especial es un lugar especial con respecto a la cercanía y a la acción de Dios en la vida de ella. Por ejemplo, ningún santo está por encima de la intercesión de María. María es la primera de todos los santos y ella es la que está más cerca de Jesús. Recuerden que la intercesión es pues María intercede ante Jesús, los santos están después de ella y después de todos los santos estamos nosotros, porque ese culto, esa veneración que hacemos está referida a esa cercanía con Jesús. No es difícil de entender que una mamá al hablarle a su hijo es distinto que cuando le habla un amigo a su hijo o cuando le habla un amigo del amigo a su hijo. Y que lo que pide la mamá probablemente tenga una repercusión más inmediata, más cercana y más efectiva que lo que pida el amigo del hijo. Entonces, hombre, no le pedimos a María tampoco que nos haga los milagros, ni que nos haga ningún favor, ni que ella haga nada. Y yo creo que es que eso es tal vez uno de los puntos de confusión más claros, y es cómo nosotros nos referimos a la Virgen María. Yo sé que nace del amor, pero el amor es así impreciso, es general. El amor va y da brochazos grandes así porque uno está salido como de lo que el amor hace en uno. Entonces, los que hablamos de María decimos, ay, la Virgencita tan linda, mírela ahí. Y en realidad es una imagen de la Virgen María. Pero entonces cuando nosotros decimos esas cosas con imprecisión, dejamos que el otro también se confunda. ¿Por qué? Porque María está en cuerpo y alma en el cielo. Una imagencita de la Virgen, cualquiera que sea la vocación, es decir, el lugar o la manera como ella se apareció, eso es lo que significa una advocación. El lugar o la manera como ella se apareció, como ella fue percibida o vista. Eso no significa que la Virgen está ahí, está una imagen. Pero la gente lo dice con amor, Padre, la Virgencita. Hombre, como cuando uno le dice a una persona que lo va matando, yo te quiero hasta el cielo. Hombre, hasta el cielo. ¿Alguno de ustedes ha medido cuánta distancia es de aquí al cielo y cuánto es que hay que amar para amar hasta el cielo? O sea, cuando se habla en el lenguaje del amor, se habla con esas imprecisiones que no son intencionadas para
hacer daño a lo que es la enseñanza y la catequesis de la iglesia, sino porque se habla con amor. Padre, ahí tenemos la Virgencita, vamos a empezar, ¿cierto? Entonces el protestante o el hermano separado o el hermano esperado, como le quieran decir, eh, dice, ¿cómo así? ¿Y ustedes creen que esa imagen es la Virgen? Y entonces se arma un bonche. Hombre, no creemos que esa imagen es la Virgen. Tampoco la foto que tiene mi mamá de mí Tampoco ahí, la que soy foto yo. de Luis en la casa de Luis. Luis está aquí, la mamá tiene la foto de Luis en la casa. Pues ella no se asusta porque es la mamá. Pero de todas maneras, la foto no es Luis. Ahora, eso es el lenguaje del amor. Y yo he visto personas mostrándome una foto diciéndome, esta soy yo. Y miro la foto, es un culicagadito recién nacido en una cuna. Este soy yo, no, ese no es usted. Es una foto de Es una un foto suya momento recién nacida, histórico. eso no es usted. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, mire, este soy yo? Y uno con un balón sucio de arriba para abajo, que Tenía acabo 6 años. cuando tenía 6 años y sin los dientes, este soy yo. Pues No. no, pero para vos sí. Entonces, hombre, una imagen no es la Virgen. Decimos, la Virgencita, hombre, sí, como cuando usted muestra una foto de cuando usted tenía 6 años, a todos nos han hecho esto los papás. Yo creo que es una confabulación de los papás. Ponerlo a uno en la poseta y en peloto tomarle una foto bañándose ahí. Este soy yo. No, yo no soy ese. Ese es el de la foto. El de la foto, de una foto mía. Entonces uno lo dice con amor, este soy yo, pero, hombre, a nadie en sus 5 sentidos se le va a ocurrir pensar que ese es usted. Lo mismo sucede con la imagencita de la Virgen. Al igual que todas las otras cosas que decimos nosotros sobre la Virgen, nacen del lenguaje del amor, nacen del lenguaje del cariño inmenso que le tenemos, pero nadie cree que la imagen está ahí y nadie cree que la Virgencita le hace los milagros o los favores. Pero ¿cuántas veces uno le pide un permiso a la mamá? El papá dice que no. Ese papá, que mejor dicho, que lo miraba a uno y con el rabito del ojo lo sentaba a uno porque uno sabía que lo que seguía era candela. Y la mamá llegaba e intercedía por uno. Y el papá daba el permiso, pero uno decía que fue la mamá. A todos nos ha pasado. ¿Por qué tenemos que exagerar las cosas, hombre? No es Dios el que nos hace los favores, claro. No es Dios el que nos hace los milagros, sí. Entonces, ¿qué hace María? Intercede por nosotros ante su Hijo. Y por eso es que muchas veces la gente dice, ay, la Virgencita, pero en realidad lo que hizo la Virgencita fue ayudar. Claro. Pero es que nace del lenguaje del amor. Entonces, a veces para atacarnos, atacan el lenguaje del amor con el que se habla. Ahora, si vamos a hablar estrictamente teología así precisa, con lenguaje aristotélico tomista, la Virgen no tiene... Explícale eso porque eso fue en jeringosa O sea, Aristóteles era un filósofo y Santo griego, Tomás era un teólogo que utilizó a Aristóteles como para explicar la modo de la fe, filosofía. para explicar la fe, y entonces esa explicación de la fe es así, pim, 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 pum, pam. Don Bueno, Agustín utilizó otro a otro filósofo. filósofo, ¿cierto? Entonces, si vamos a utilizar pues la precisión de Aristóteles y de Santo Tomás, es muy sencillo. María es solamente intercesora. El que otorga los favores, los dones y los milagros es Dios. Y su intercesión es la intercesión más grande de todas, porque es la que está más cerca de su Hijo, porque toda intercesión de todos los santos y la nuestra, por la comunión de los santos, es ante Jesús. Se acabó. Ahora, el resto es lenguaje del amor, el resto es lenguaje del cariño que le tenemos nosotros a nuestra madre. ¿Quién no va a querer a la madre de Jesús? Yo eso no lo he podido, yo sé que es difícil de aceptarlo, pero es que no es de aceptarlo aquí, no es de que te lo expliquen intelectualmente, es darte cuenta de que si vos querés de verdad a Jesús, todo tu cariño y la forma como tú lo amas, va a ser como lo amó y como lo quiso María. Y si en algún caso será amarlo a Él como amó a María, a Él, amarlo a Él de la forma como amó María y amar a su madre como Él la amó. Miren, los cristianos, los que creemos en Cristo, tenemos dos maneras de hacer las cosas. No nos enredemos. Amar como Jesús amó
Les pregunto, ¿y cómo amó Jesús a María? Entonces, amar a Jesús y no amar como Jesús es un error. Ay, yo amo a Jesús y es mi Dios y todo, listo. ¿Usted ama a Jesús? Sí. ¿Ama como Jesús? Sí. ¿Amas a María como la amó Jesús? Entonces no ama como Jesús. Entonces no ama como Jesús. Porque el primer amor de ¿Por qué? Jesús, les voy a decir quién fue el primer amor de Jesús recién nacido. La mamá. Agárrense que viene en curvas. María. Claro. El primer amor de Jesús fue María. Entonces, ahí es donde está lo fundamental. Esto es una dinámica de amor y se expresa con el lenguaje del amor. No es muy preciso, no, pero esto es fácil de entender para todos y para que no nos perdamos. Vean cómo es de lindo. Nosotros, Pero sin mucho... fíjate, estamos dándole vuelta al cesto y no estamos mirando lo que hay dentro del cesto. Martín Lutero, que fue el que separa los alemanes de la iglesia romana, ¿no? Y empieza la iglesia luterana, que no fue su invención, eso no fue lo que él quiso hacer. Pero terminó Pero pasando. Martín Lutero hacía el rosario hasta el día de su muerte. Sí. O sea, y hacía esta oración que se llama las letanías, porque eso era parte del rosario. Sí. Y en las letanías aparece Mater Christi, Mater Ecclesia, Mater Misericordia. O sea, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de Misericordia. Madre de la Misericordia, porque Cristo es la misericordia encarnada. O sea, todos esos títulos y advocaciones que llamamos a María en las letanías de Loreto son todas parte de lo que miramos a ella como la madre de el Dios que se encarna, la Virgen y la Reina de. Me encanta cuando hace las letanías de Loreto que dice Reina de los Apóstoles, Reina de los Confesores. O sea, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, todos son parte de los súbditos de María. Tanto así que el obispo de Roma, que hoy día llamamos San Juan Pablo II, en su emblema papal decía, totus tuos. Todo tuyo. Todo tuyo, a María. Y tenía una M grandísima por María, porque ella era la discípula perfecta. Y él decía que él estaba abajo, y él jura que fue Nuestra Señora que le salvó de la muerte con el tiro. Él dice que fue ella que abogó por él. Soy muy celoso cuando malinterpretamos lo que es María. Sí. María no es Dios, no. Ni le estamos dando poderes de Dios a ella. Hablamos con ella como podemos hablar con cualquiera de los hermanos santos, de la comunión de los santos. Si pueden venir donde mí, ay diácono, ore por mi hermano que está preso, lo agarró de migración. Sí. Yo soy un nada. Las veces que yo le he rehusado a Dios hacer lo que Él me pedía. Y yo soy un nada. Me piden intercesión para Dios conmigo. Entonces no puedo pedir yo a la discípula perfecta. Digo yo, no entiendo cuál es la objeción de yo decirle a la que conocemos que fue la discípula perfecta, ora por mí. Estoy mal. Necesito tu ayuda. Madre, no entiendo cuál es el problema de entender a la Mater Admirabile, para todos aquellos que le encanta el latín, la Madre Admirable, la Madre que está junto al cielo, la Madre que aboga por mí, y que pidamos ayuda a nuestra Madre. ¿Podemos ir donde Jesús? Claro, claro. Pero yo no soy Virgo Fidelis, yo no soy fiel, ni he sido tan santo. Sí, yo creo que todo termina siendo, Luis, el problema de centrar las cosas en nosotros mismos. ¿Qué escucho yo? No, es que yo para hablar con Dios no necesito hablar con María. Es que yo para comunicarme con Dios no necesito a nadie más. Es que yo le puedo decir a Dios directamente las cosas. Sí. Es que yo... Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque ellos dicen, la Biblia no dice eso. Enciérrate en un cuartito, busca un versículo y saca una teología. Pero para eso, ¿no dice también, vayan a los presbíteros para que les unjan?
Sí, A quien ustedes perdonen les quedará perdonado el pecado. A sí. quien ustedes liberen le quedará libre de pecado. O sea, ¿quién dice eso? ¿No es el mismo Jesús? Ujú. Entonces, queremos decir el egocentrismo. Yo no necesito a nadie. Sí, tienes razón, no necesitas a nadie. No. No, es que eso es falso. Es falso Pero es primero. lo que la Biblia dice, ¿no? Pero que ellos leen un versículo y sacan una No, es que teología la distinta. Biblia dice muchas cosas, como por ejemplo, oren los unos por los otros. Claro. Entonces, agarrar un versiculito y centrarme en el versiculito es olvidarme de la Sagrada Escritura en su totalidad. ¿Qué es lo que nosotros creemos en realidad? Nosotros creemos en realidad en una fe que individualmente aceptamos, pero que profesamos y vivimos en comunidad. Jesús estableció una comunidad de amor, una nueva familia. Y en esa nueva familia está el Padre suyo y su madre. Ambos han sido dados a nosotros para que experimentemos en lo individual de nuestra vida la fuerza del amor y de la gracia que solo se puede vivir en comunidad. Entonces, ¿usted puede orar solo? Sí, pero nunca será tan fuerte esa oración como con los otros. ¿Usted puede pedirle al Señor solo? Sí, pero nunca su petición va a ser tan fuerte como la de todos. ¿Usted puede hacer muchas cosas solo? Sí, pero es que la Biblia dice, a los que les gusta decir eso, que la Biblia dice, que no es bueno que el hombre esté solo. Miren, nosotros tenemos que comprender que vivimos en una realidad nueva en la que todos estamos conectados por el bautismo y estamos conectados a María y a todos los santos y a todos ellos para aprovechar esa intercesión y para aprovechar esa comunión y para aprovechar esa cercanía con Dios. Entonces, hombre, todos necesitamos los unos de los otros. Mi oración individual desde mi pecado más horrible, ¿cómo va a ser igual que yo pedirle a la Virgencita que me ayude con su intercesión? Es que es como llevar una gran carga y pedirle a otro que me ayude a llevarla. Es que es vivir la fe con la alegría y la certeza de que nosotros somos muchos, de que somos muchos que nos apoyamos los unos a los otros. El mismo Jesús necesitó a Cireneo para poder llevar la cruz. En la Biblia siempre las expresiones son en plural. Cuando Jesús hablaba a los apóstoles le decía, yo voy a mi Padre y a su Padre. Yo voy a mi Dios y a Y a su su Dios. Dios. Cuando ustedes vayan a orar, digan Padre nuestro. No digan Padre mío y váyanse. No, no, no. Toda la expresión de Jesús sobre nosotros estuvo orientada a la totalidad. Incluso en la Eucaristía dijo, tomen y coman Todos de él. todos de Él. No dijo, tomen y coman cada uno de ustedes individualmente de Él. No dijo, tomen y coman todos de Él. Tomen y beban todos de Él. Todas las expresiones de Jesús hacia nosotros son para marcar que nosotros estamos todos juntos. ¿Quién estaba en el cenáculo con los apóstoles? María. María. ¿Quién estaba en el cenáculo orando? María. ¿Quién estaba en el cenáculo durante la parte de la preparación a Pentecostés con los apóstoles? María. María estuvo orando con los apóstoles, María estuvo viviendo con los apóstoles, María estuvo con los apóstoles y María estaba en Pentecostés con los apóstoles. Aquí viene este hombre con un cuadro. Este cuadro me ya encanta trajo porque el es el cuadro, cuadro el animalito de la creación. de María en el aposento alto, el día de Pentecostés, donde María y los 12 que estaban, y había más, pero menciona específicamente en Hechos de los Apóstoles, María y los 12 recibieron el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a eso nace la iglesia, o sea, María es reina de la iglesia. Hagamos una cosa. No quitemos este cuadro, pongámoslo aquí. Entonces, para nosotros, la verdadera realidad de nuestra fe es que en el centro de nuestra fe no está María, pero que María es parte central de nuestra fe, que en el centro de nuestra fe no está sino Dios, pero que Dios la quiso a ella y la puso en un lugar preeminente en toda la historia, que para nosotros ella no es Dios, pero Dios la puso para nosotros como madre, que para nosotros ella es
la que intercede ante su Hijo, no la que hace los milagros, pero la que logra la intercesión más fuerte y más poderosa, que para nosotros ella es lo más grande entre los nacidos en la iglesia a la nueva vida, y que ella es la madre del Dios hecho hombre, que después para nosotros es salvación, liberación, es para nosotros consuelo y amparo. Si nosotros no aprendemos a amar a María como la amó Jesús, y no aprendemos a amar a Jesús como lo amó María, ¿cómo vamos a poder ser verdaderamente cristianos? Si no aprendemos a vivir nuestra fe en la plenitud de aceptar todo lo que Dios nos revela y nos pone en el Nuevo Testamento como para ser creído. Y empezamos a escoger una cosa que me gusta más y otra que me gusta menos. Y a mí me gusta más esto de Jesús, pero esto no de María. Y esto yo lo quiero de Jesús, pero el que come mi carne y mi sangre no me gusta. Que esto sí, que esto no. No, la acción de Dios total, la acción de Dios definitiva, la acción de Dios que transforma, la acción de Dios que se hace para nosotros compañero de camino, que toma nuestra naturaleza y que la transforma, tiene como personaje y eje a María. Y desde ella Dios llega a nosotros. Y desde nosotros, a través de ella, llega a su Hijo. No podemos nosotros olvidar y no podemos nosotros hacer a un lado el trabajo que María hace, ha hecho y desde el comienzo ha realizado para que nosotros podamos tener la salvación, que ella haya dicho que sí, que haya guardado todas las cosas en su corazón, que ella haya atesorado todas las palabras y gestos que se han hecho para que podamos nosotros después disfrutar en el Evangelio de todas estas cosas maravillosas. Si la imagen de la Virgen María y su papel en la fe no hubieran sido importantes para la iglesia y para el comienzo, ¿ustedes creen que María estuviera en el Evangelio? Si el sí de María no fuera importante, ¿ustedes creen que no estaría María como borrada, como puesto aparte en la palabra de Dios? Y no es así. María está en un lugar central porque tiene un lugar central. El de Dios no, pero tiene el lugar de esa nueva Eva, de esa mujer en la que Dios encontró el lugar perfecto para el nacimiento de su Hijo. Nosotros, si la iglesia no hubiera querido, en los evangelios ni aparecía María. Claro. Si Dios no hubiera querido, ni la utilizaba, ni la llamaba, ni siquiera le preguntaba. Abría el cielo de par en par y se acabó. No podemos disminuir lo que Dios mismo ha hecho grande. Y no podemos hacer a un lado lo que Dios mismo amó. Dios amó a María de una forma especial y nosotros muchas veces nos dejamos llenar la cabeza de cucarachas y creemos que no, que es que María no. No, 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 María sí. Y para Dios sí. Vuelvo y les digo, si Dios la amó de esa manera, ¿por qué nosotros no la podemos amar? Si Jesús la amó de esa manera, ¿por qué no amamos como Jesús? Y si ella lo amó tan entrañablemente desde el comienzo hasta la cruz, ¿por qué no aprendemos del amor que ella tiene? Es la única manera de entender cómo nosotros tenemos en ese puesto especial a María, aprendiendo de la dinámica de ese amor, del amor de Dios a María, del amor de María a su Hijo y de cómo su Hijo la amó. Es una dinámica completa de amor. No se trata de aprender un montón de conceptos de memoria. Los podemos explicar y son un poquito como fríos, como simple y llanamente una explicación racional. Yeah. Pero es que es un asunto de amor. Si no, sin amor no hay salvación, sin amor no hay creación, sin amor no hay santificación, sin amor no está la expresión, la salida de sí mismo de Dios a nosotros. Sí, tenemos que mirar lo que Dios hizo en María como el cumplimiento de la promesa. Él volvió a restablecer ese vínculo de amor con nosotros,
esa dignidad humana de su creación en María para con nosotros. O sea, nos llevó a otra vez a una amistad con Él, la que gozábamos antes de la caída del pecado. Nos abrió las puertas otra vez a eso por el simplemente decir que sí. Hágase en mí según tu palabra. O sea, la confianza de Dios que ella tuvo. Si yo pudiera tener la mitad de eso, Sí. la mitad de eso, cuando voy a visitar a un enfermo, que ellos vean que emane de mí el olor, amor, que uno lo hace por amor a Dios. Yo me acuerdo, me encontré con un judío cuando viajaba a Nueva York y venía en la van, y un judío hasídico me dijo a mí, ¿ustedes entienden lo que son hacer las cosas por obligación a Dios? Y yo le dije, no, Por amor a Dios. por amor a Dios. Hacemos las cosas por amor a Él. Me dice, no, es que Dios nos obliga. Y yo, no, no, no. Yo quiero que me dé pescozones y me diga cuál es el plan. Que me enseñe qué es lo que tengo que hacer. Claro. Sería más fácil que nos No, obligara. claro. Pero no. Uno responde con amor a Él, con la fe que uno tiene a Él. Y Él no podía entender cómo es que nosotros creíamos por amor, si no era por lo que Él había demostrado. Entonces pues había que hacerlo porque nos obligaba a eso. Y no, es que tú vives todavía bajo la ley. Sí, claro. Yo vivo bajo la redención. Él se hizo uno de nosotros para morir. Nosotros creemos de que Él tomó mi humanidad, Y la la transformó. cogió para Él y la cambió completamente. Me dejó llegar hasta Él, roto como estoy, porque me ama. Y eso no tiene obligación. Eso solamente se responde Con amor. libremente con amor. Y bueno, eso es básicamente lo que María hizo desde el comienzo de su vida hasta el final, responderle a Dios libremente con amor. En el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en la tristeza, en el tiempo callada, poniendo todas las cosas en el corazón, intentando comprender que el plan de Dios se realizaba aun aunque hubiera dolor, sufrimiento y muerte de por medio, y que en ese plan de Dios estaba escondida la vida, estaba escondida la redención y la salvación, aunque el dolor no nos dejara verlo. Entonces, bueno, con muchas cosas para decir sobre la Virgen, pero bueno, cerca de 50 minutos nada más de la Virgencita. Hoy, el día en que celebramos su nacimiento, fruto de su concepción virginal y de su predilección desde Dios para siempre en ella. Vamos a hacer nuestra oración final. Esta oración es una oración que se le atribuye a Santa Teresa de Calcuta, que tuvimos su memoria ahora el 5, y vamos a hacer esta oración para terminar el podcast. Jesús es mi vida, la palabra para ser dicha, la verdad para ser proclamada, el camino para ser recorrido, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida, el sacrificio para ser ofrecido, la paz para que sea dada, el pan de vida para que sea mi sustento, el hambriento para ser alimentado, el sediento para ser saciado, el desnudo para ser vestido, el desamparado para ser recogido, el enfermo para ser curado, el solitario para ser amado, el indeseado para ser querido, el leproso para lavar sus heridas, el mendigo para darle una sonrisa, el alcoholizado para escucharlo, el deficiente mental para protegerlo, el más pequeño para abrazarlo, el ciego para guiarlo, el tullido para caminar con él, el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga, el preso para ser visitado, el anciano para ser atendido. Para mí, Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo, es mi vida, es mi único amor. Jesús es mi todo. Amén. Muchas gracias a todos y a todas por seguir constantemente viéndonos. Son alrededor de cada semana 40, 50 personas que poquito día a día nos van viendo.
Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna participación, nos la pueden hacer llegar a través de escribir en nuestros comentarios o de hacernos llegar sus comentarios a los correos electrónicos que aparecen en nuestros nombres durante el podcast. No se les olvide que como Sedora se cree, y especialmente lo que tiene que ver con la Virgencita, en la iglesia está este amor fundamental. Creemos que Dios la ha escogido y celebramos esa elección de tantas maneras como lo hacemos hoy en la celebración litúrgica, en la fiesta del nacimiento de Nuestra Señora la Virgen María. Que les vaya muy bien, que Dios y la Virgen los acompañen.